Mis hermanos, último sermón del 2024. Parece que fue hace 12 meses que estábamos diciendo, falta mucho para que termine el año, ¿cierto? Y llenos aquí. Último sábado, el siguiente sábado que nos reunamos ya va a ser 2025. Y va pasando el tiempo. Y el tiempo para algunos se acelera aún más, ¿cierto? Los pequeños en general, para ellos el tiempo es más lento. Pero uno, mientras más avanza en edad, pareciera ser que la velocidad del tiempo también lo hace, ¿cierto? Es importante un poco hacer una revisión como iglesia de lo que hemos hecho el 2024. Por supuesto no lo vamos a hacer de todo, si no estaríamos aquí hasta las 6 de la tarde revisando todas las cosas que hemos logrado como comunidad, como iglesia. Podemos partir, por ejemplo, con el Club de Conquistadores. A principio de año se fue a un campamento nacional, ¿cierto? Y le fue tan bien, que creo que estuvo dentro de los cinco mejores clubes de Chile. ¿Logro para la iglesia? Logro para la iglesia porque pertenece a la iglesia. El agosto del 2023, el templo antiguo, comenzó a ser remodelado. Quiero mostrarle algunas fotitos, si me puede echar una mano, Alejandro. ¿Sí? ¿Están aquí? Ahí está. ¿Se acuerdan? El templo antiguo, ¿cierto? Y por ahí, por agosto del 2023, la siguiente, ¿cierto? La fachada fue demolida, ¿cierto? Y obviamente el templo comenzó en una fase de reconstrucción que duró prácticamente hasta el mes de julio del 2024. La siguiente. ¿Ya se quedó? ¿Les gustó? ¿Cómo quedó el templo? Hermoso, ¿cierto? ¿Cómodo? Cómodo. ¿Calentito? Calentito. El antiguo no era tan calentito, ¿se recuerdan o no? ¿Sí? Aquí están inaugurándolo, ¿cierto? Cortando la cinta, que fue un momento muy, muy alegre para nosotros. La inauguración de nuestro templo quizás fue uno de los hitos del 2024 para la iglesia. Fue un logro que logramos entre todos y a pesar de que hubieron muchas dificultades y aún la iglesia en el fondo carga con una responsabilidad importante, ya está aquí el templo y lo estamos usando. Pero la iglesia no solamente tiene este tipo de misiones, también tiene una misión importante, ¿cierto? ¿Cuál es? Predicar el evangelio, ¿cierto? Llevar almas a Cristo. En secretaría me decían que el 2024 en la iglesia central aproximadamente 8 miembros fueron bautizados y pertenecen a la iglesia. Cuando hacemos una reflexión, usted puede decir, 8 miembros han entrado a la iglesia en un año. ¿Será bueno? ¿Será malo? Pero tal vez, más importante aún, ¿cuál fue mi participación en aquello? Quizás desde esa perspectiva podríamos decir que hay un desafío importante para el 2025, ¿cierto? Reorientar los objetivos. ¿Es la misión de la iglesia? Por supuesto. A veces habemos personas que confundimos y pensamos que la iglesia es simplemente un club social, donde usted puede verse con sus personas el sábado en la mañana. Pero la verdadera misión de la iglesia no es esa, mi hermano. Es llevar almas a Cristo, ¿cierto? Podríamos seguir hablando de algunas otras cosas importantes que hizo la iglesia también dentro del 2024. Y reenfocarnos un poco en lo que podría ser el 2025 para nosotros. Pero antes de eso les quiero llevar una historia, mis hermanos, para que podamos anclar y reflexionar sobre esto. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Jeremías. Y vamos a leer un episodio que pasa aquí, que en realidad el personaje que nos va a interesar hoy día
está prácticamente siendo un personaje terciario en esta historia. No es el principal, no es el protagonista, pero de esta historia vamos a sacar algunas lecciones. Jeremías capítulo 38. Vamos a leer Jeremías capítulo 38. Les voy a contextualizar un poco, pueblo de Israel, malos tiempos, no eran buenos tiempos, pueblo de Israel, malos tiempos, un mal rey, el pueblo totalmente desorientado y para más remate, con una guerra. Estaban todos empeñados en lograr que saliera adelante el pueblo de Israel. Sus líderes, sus reyes, las personas importantes, pueblo, todos estaban empeñados que saliera adelante el pueblo de Israel. Pero había una persona rara en esta historia. Si usted la mira desde el punto de vista de la masa y se pone en los zapatos del pueblo, de las personas importantes, y mira a la persona que está ahí en esta historia, la va a ver con una persona totalmente fuera de lugar. ¿Y por qué estaba fuera de lugar? El versículo 2, esta persona declaraba lo siguiente en este contexto. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Mala cosa, pues, mi hermano. Es complicado cuando te toca un puesto donde tienes que ser el raro de la manada, el disidente. Cuando todos estaban esperanzados con sus fuerzas, su tecnología, su sabiduría, las personas importantes, digamos así, los pastores, los ancianos, en un hecho que era preservar la vida del pueblo, ¿cierto? En una ciudad venía alguien que le llamaban profeta y decía lo que acabamos de leer. ¿Qué creen ustedes que ocurría con la masa? ¿Aceptó de buenas a primera lo que dijo este hombre raro? No. Quisieron matarlo. Entonces se juntaron las personas, usted puede leer con tranquilidad toda la historia, les voy a relatar para poder contener un poco el tiempo. Vinieron estas personas importantes, ¿cierto? Le hablaron al rey y le dijeron, mira, este hombre es raro, ¿cierto? Lo que está diciendo. Lo que pasa es que cuando él habla, los que son hombres de lucha, los que tienen que ir a predicar, ¿cierto? Los que tienen que hacer esto otro, se desaniman. Los que tienen que ir a defender los muros, desfallecen. Es un traidor. Hay que matarlo. Y el rey que tenían, que era un rey, digamos, del promedio para abajo, porque una de las cosas que usted cuando lee la historia se da cuenta que no era un hombre de carácter, era de carácter débil. Llegaba alguien y le decía blanco, blanco es. Llegaba alguien y decía verde, no, verde también es. Entonces dijo que sí, pero le dio miedo, entonces después no quiso que lo mataran. Entonces lo llevaron a la cárcel, habían ocupado una casa muy, muy bonita de cárcel. Entonces dentro de la casa había un pozo de agua. Era una casa importante porque en ese tiempo no todos tenían agua a la mano. Es un detalle. Y lo decidieron echar en la cisterna, en el pozo. Pero como era avanzado el verano, la cisterna no tenía agua, solo tenía fango, barro. Así que este hombre raro, disidente, quedó enterrado en el barro y la idea era que ahí se murieran. Entonces ellos podrían decir, pues si nosotros lo dejamos en la cisterna, él se murió solito, ¿cierto? Y así exculpaban sus pecados. Pero ¿saben que en esta historia aparece alguien? Y esta pregunta te quiero hacer a ti mientras leemos este versículo. ¿Tú podrías llegar a ser
esta persona? Porque esta persona estaba en la masa, era parte de la masa. Venía los sábados a la iglesia, se sentaba. Adventista promedio, ¿cierto? Adventista de mañana, sin objetivos de escuchar la palabra del Señor, levantar e irse. Pero dentro de esa masa, ¿cierto?, sale un personaje. Quiero que lo leamos. Versículo 7. Estamos en el capítulo 38 de Jeremías, el versículo 7 dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló con el rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos, ¿cierto?, ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con soga en la cisterna, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: ponte ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de la soga, y lo hizo Jeremías, y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Te pregunto a ti, el mensaje del pueblo adventista, mis hermanos, es un mensaje raro. Digamos que no es un mensaje global, un mensaje que todo el mundo lo acepte. El destino de este mundo tampoco va a ser muy próspero. De hecho, lo que estamos diciendo es algo similar a esta historia. El que se quede aquí va a morir. Ebed-Melech no era, digámoslo así, una adventista de cuna. No era israelita, si hacemos la analogía. Era un etíope. Ahora, cuando usted lee de forma rápida esto, la verdad no puede distinguir mucho qué complejidades tiene, pero resulta que cuando uno tenía que ir a hablar con el rey, no es como ahora, pues, mi hermano. O sea, no sé si ahora se puede ir a hablar con el presidente Boric, pero si uno fuera un poco testarudo, podría lograr en unos 5 años que le diera una audiencia de 5 minutos. Tal vez. Se podría. Pero en ese tiempo, el que iba a hablar al rey sin que lo hayan invitado, ¿qué es lo que ocurría con esta persona? ¿Qué ponía en riesgo? Su vida, ¿cierto? Para defender el mensaje que tú sabes que tienes, ¿qué riesgos estás dispuesto a correr? Viene un 2025, nuevo año, foja cero, lo que hicimos bien ya pasó y lo que hicimos mal también pasó. Ahora se proyecta un nuevo año. ¿Quieres ser un Ebed-Melech? ¿Quieres proponerte en tu corazón no hacer lo que hace la masa? ¿Quieres proponerte en tu corazón abrir tu mirada y decir: eso es lo correcto? Este estilo de vida no lo es. Esto es lo que debo hacer en mi corazón. Esto que me dicen no lo es. Ebed-Melech tuvo que tomar una decisión tan drástica, mis hermanos, tan drástica, que tuvo que poner en riesgo su propia
vida. La historia continúa y el desarrollo de la historia habla de que todos murieron, mis hermanos. El Señor les habló muchas veces. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento se ve un Dios tirano. Todo lo contrario, le habló al pueblo de Israel por este profeta, les dio una oportunidad. Cuando ya estaba el otro rey ejecutando la orden, todavía estaba dándole salvación a este rey mediocre. Y no, y al pueblo tampoco. Murieron todos los que estaban a cargo y el resto, que era más o menos importante, se fue de esclavo. Y los únicos que se quedaron en la ciudad fueron los que no servían para nada porque estaban enfermos, porque no eran autovalentes, esos se quedaron. Y el rey que conquistó esta ciudad les heredó las viñas y se hicieron cargo de eso. Pero los demás, todos, fueron muertos. Pero ¿saben qué? Aquí hay una promesa importante. ¿Quieren saber lo que le pasó a Abimelec? No les puedo asegurar porque la Biblia a veces no da premio. A veces sí, pero a veces no. ¿Quieren saber lo que le pasó? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a ver la Biblia. Quiero que avancemos por la historia. Ustedes pueden en casa leerla con tranquilidad, ¿cierto? Y verla ahí con paciencia. Desde el versículo, estamos en el capítulo, ahora vamos a saltar al 39. Versículo 15 en adelante dice: y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Abimelec etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Te desafío a que seas como Abimelec, pero te entrego una herramienta. Lo decía ahí. ¿Qué tuvo Abimelec? Con confianza. Nosotros sabemos los desafíos que tenemos de forma personal pendientes. ¿Quieres solucionarlos? Pon tu confianza en el Señor. De corazón. Deja que Él obre este 2025 en tu vida. No te preocupes tú de cómo arreglarlo, porque estudiábamos en la lección de la mañana, ¿cierto? Que había una teología de arriba y otra teología de abajo, mi hermano. Y cuando estudiábamos esta parte podíamos darnos cuenta que usted tiene que dejar que el Señor obre en su vida. Porque cuando usted lo ayuda, las cosas no funcionan. Cuando usted interpreta la Biblia de una forma errada, las cosas no funcionan. Cuando usted se preocupa por mejorar usted mismo, las cosas no funcionan. Porque es el Señor el que da el cambio en tu vida. El 2025 necesitamos Abimelec que tomen decisiones en esta comunidad de la Iglesia Central de Osorno. Necesitamos Abimelec que escuchen el llamado de la misión de la Iglesia, que es llevar el Evangelio a los que aún no lo tienen. Lamentablemente este Evangelio no es como el marketing, mi hermano. Si esa persona que te escucha hablar no ve en tu vida alguna obra del Señor, poco te va a creer el mensaje. Es difícil llegar a una persona y decirle: te presento a Jesús, el Salvador, y Él te diga: pero mira tu vida, ¿cuál es el consejo que has seguido tú? ¿Cuál es el consejo? ¿Dónde está tu Dios? Por eso que es importante tomar las decisiones y poner la confianza en el Señor para que Él haga. ¿Era Abimelec importante? No, porque decía que era un siervo, un esclavo, era un eunuco. Había sido despojado, ¿cierto?, de su humanidad. Ya era un esclavo. Pero esa persona
aún esa persona tomó una decisión importante. Vamos a ir a Hebreos, vamos a saltar al Nuevo Testamento. Cuando usted habla de confianza, mis hermanos, es inevitable hablar de la fe. Es inevitable. Y la vida del cristiano, mis hermanos, es eso. Quiero que vamos a leer aquí. Y dice Hebreos 11, capítulo 1, dice esto de forma muy clara y precisa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La teología de abajo decía en la mañana, esperaba una señal para creer. Este padre decía, si sana a mi hijo, voy a creer en Dios, ¿cierto? Si tengo trabajo, voy a creer en Dios. Si pasa esto en mi vida, voy a creer en Dios. Si el Señor hace esto por mí, ahí voy a creer en Dios. Teología de abajo, mi hermano. Usted tiene que desarrollar la fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Lo vamos a leer. Es pues la certeza, ¿cierto?, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted quiere seguir el relato ahí, aparecen muchos que fueron ejemplo de esta fe. El cristianismo, mis hermanos, se debe vivir de esta forma. Tú tienes que ejercer fe para poder ver cómo Dios obra en tu vida. Tienes que empujar ese muro en tu vida privada. Hay muros en el fondo que tú dices, no, llego hasta aquí nomás porque la verdad no me quiero meter un poco más allá porque la ideología no sé. No, si tú quieres ver si el Señor obra en eso, empújalo. Empuja ese muro. Dile, Señor, ahí está esa parte de vida que no he podido arreglar en años. Ahí está. La acepto, aquí está, te la presento. He intentado hacer algo, pero no lo he podido arreglar. Ahí está. Verás cómo el Señor obrará en tu vida. Porque a nadie deja el Señor, a nadie. Vamos a avanzar un poquito aquí en Hebreos capítulo 12. Después de que se presenta a todos estos mártires de la fe, ¿cierto? Y personas que lograron ejercer fe en su vida, el versículo 12 de Hebreos en el capítulo 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Tenemos un 2025 por delante? Sí, tenemos. ¿Tenemos cosas pendientes? Las tenemos. ¿Tenemos necesidades interiores? Las tenemos. ¿Qué es lo que habla la Biblia con respecto a un cristiano? ¿Cómo manejarse en la vida diaria, en la realidad, no en la teoría, en la realidad, con tu vida personal? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿cierto?, la carrera que tenemos por delante. Pero miren, ¿es correr solo, despreocupado, dejando mi pecado atrás? ¿Dice eso la Biblia? No dice eso. Vamos a ver el versículo 2, dice, mire lo que tiene que hacer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... Mis hermanos, ¿quién es el que va a consumar la fe en tu vida personal? ¿Tú? ¿Quién es? ¿Quién es, mi hermano? Es Jesús.
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos un desafío como comunidad el 2025. ¿Hemos hecho cosas mal del 2024? Ya pasaron, mis hermanos. Ya no hay vuelta atrás. ¿Podemos tener una proyección diferente al 2025? Por supuesto que sí. Un cristiano no corre solo. Un cristiano siempre debe correr con los ojos puestos en Jesús. Que este 2025, mis hermanos, podamos poner nuestros ojos en Jesús para poder cumplir con la misión y hacer un récord. No traer 8 personas al bautismo. Traer muchos más. ¿Están de acuerdo? Yo sé que hay muchas personas que no están aquí en la iglesia, pero sin embargo van a escuchar este mensaje por las redes sociales. También te digo a tu corazón, evalúa tu forma de actuar. Deja de actuar como una persona fría, irrelevante, que no tenga compromisos con la obra del Señor. Comprométete, sé un Abimelec. Si el mensaje ya sabes cuál es, tienes que ser un Abimelec este 2025. Y por supuesto tú por tu propia fuerza no lo vas a hacer, tienes que ejercer fe, y esa fe se ejerce solamente cuando tienes tus ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y que puedan regresar a sus casas y puedan pasar este fin de año con sus seres queridos en armonía, ¿cierto? Y disfrutar de esta fecha especial, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda, Cristo viene pronto.